Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, ya lo saben, el programa de France 24, donde intentamos entender lo que está pasando en la realidad de estos 7 últimos días. En esta ocasión nos vamos a preguntar si acerca de algún modo el final de la guerra, la reunión que han tenido este viernes ucranianos y rusos en Estambul. También nos vamos a preguntar si habría cambiado algo el hecho de que el encuentro fuera entre mandatarios. Nos preguntamos si Donald Trump tiene razón cuando señala que estos diálogos no van a avanzar hasta que él mismo se reúna con Vladimir Putin. Zelensky podía esperar realmente que su homólogo ruso acudiera a verlo cara a cara en persona en Estambul. También abordaremos la gira de Donald Trump por Medio Oriente. Más allá de la promoción, ¿no?, de los intereses económicos estadounidenses, nos preguntaremos sobre aspectos políticos que no estaban en el centro de la agenda, pero que sin duda van a ser trascendentes para intentar entender la estrategia estadounidense en la región, si es que hay de hecho una estrategia. Nos preguntaremos por qué Donald Trump ha levantado las sanciones a Siria y por qué no ha visitado Israel. Y en noticias también que no se pueden desligar del regreso del republicano al despacho Oval, abordaremos cómo China y la CELAC han estrechado relaciones esta semana en Beijing. De hecho, los presidentes de Brasil, de Chile y de Colombia fueron recibidos por Xi Jinping en la capital china antes de regresar a América Latina para dar un último adiós al presidente de Uruguay, Pepe Mujica. Ahora sí, empezamos y es para mí un gusto iniciar este programa presentándoles a nuestra jefa de redacción, Alejandra Loucao. Bienvenida, como decíamos, jefa de redacción de aquí de France 24, experta por lo tanto en política internacional. También nos vuelve a acompañar una vez más Diana Jalón. Ella es corresponsal de la Deutsche Welle en París y de RFI en Colombia. Diana, muchas gracias por volver aquí al estudio de France 24. También volvemos a contar con Francisco Forjas. Él es corresponsal y periodista de asuntos internacionales de Radio Nacional de España. La lista de sus coberturas y destinos de corresponsalías es muy larga, pero entre otras cuestiones, para dar algunas pinceladas, incluye Afganistán, Irak, las primaveras árabes, así como Berlín, Jerusalén, Beijing, Londres o Francia, pero hoy nos acompaña desde Valladolid, España. Y también desde España, desde Las Palmas de Gran Canaria, nos acompaña Guillermo Pulido. Él es analista en la revista Ejércitos, doctorando en estudios estratégicos, autor del libro Guerra, Multidominio y Mosaico, el nuevo pensamiento militar estadounidense. Alejandra, Diana, Francisco, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos, como decía, aquí en Una Semana en el Mundo de France 24. Antes de entrar en el análisis, les recuerdo que si bien ya saben que pueden recuperar este y todos los programas de France 24 en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo en formato podcast a través de las plataformas que tienen aquí en sus pantallas. A continuación van a ver la imagen, sin duda, de este viernes, una imagen que ha dado la vuelta al mundo, con una delegación turca encabezada por el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, como mediadora. Este viernes, rusos y ucranianos se han sentado cara a cara por primera vez desde los primeros meses de la guerra. Y después de unos 90 minutos de reunión, los enviados de Kiev y de Moscú han acordado intercambiar 1000 prisioneros de cada bando y seguir negociando. Esto quizás es lo más concreto que ha trascendido de un encuentro que los rusos han calificado como satisfactorio y los ucranianos de inaceptable. Bien, la pregunta sin lugar a dudas es si este momento, este cara a cara en Estambul que veíamos, los rusos trajeados, los ucranianos la mitad vestidos con uniformes militares, ha acercado o alejado el final de esta guerra que dura ya más de 3 años. Y antes de entrar a pedirles a cada uno de ustedes su opinión, ¿no?, sobre si estamos más cerca o más lejos del final de este conflicto, creo que es justo hacer un breve repaso de lo que nos ha llevado hasta aquí en esta última semana. Recordemos que el fin de semana pasado los llamados aliados de esta coalición de voluntarios, es decir, los europeos y Reino Unido, entre otros, amenazaron a Rusia con sanciones masivas si Moscú no aceptaba un cese el fuego de 30 días a partir del lunes. De momento, o en todo caso el lunes, este cese el fuego no llegó, las sanciones tampoco podrían llegar a partir de ahora, eso sí.
Vladimir Putin respondió que por qué no retomaban Ucrania y Rusia las conversaciones directas mediadas por Turquía. Volodymyr Zelensky citó a Vladimir Putin el jueves en Estambul. Después de días de especulaciones, finalmente Zelensky visitó a Estambul y Vladimir Putin no fue. Tampoco fue Donald Trump, quien de hecho había instado a Zelensky a acudir a esta cita en Turquía para demostrar, ¿no?, que había de hecho una voluntad de paz y de terminar la guerra en Ucrania. Bien, como decíamos, finalmente los rusos mandaron a una delegación que Ucrania calificó de equipo de segundo nivel. Escuchemos. Respecto de la agenda, el cese está en primer lugar. Hay un mandato ahí, aunque aún creo que Rusia sigue tratando estas reuniones de una manera poco seria. Pero esperamos que puedan demostrar al menos algo durante este encuentro. Hemos discutido con el presidente de Turquía esto. Y mañana en la mañana él se unirá a la cumbre europea que ocurrirá en Albania, en Tirana. Bien, la delegación rusa en Turquía, en Estambul en particular, reprochó estas palabras de Zelensky, las rechazó y insistió en que su voluntad es conseguir la paz, acabar con lo que consideran causas fundamentales de este conflicto y que la delegación enviada por el Kremlin tenía toda la autoridad otorgada, ¿no?, por el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra o alcanzar por lo menos un cese al fuego. Escuchemos. La delegación mantiene una actitud constructiva, buscando posibles soluciones y puntos de contacto. El objetivo de las negociaciones directas con la parte ucraniana es, tarde o temprano, establecer una paz duradera, eliminando las causas fundamentales del conflicto. Bien, y el giro final vino con estas palabras de Donald Trump. Veamos. Nada va a pasar hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿vale? Obviamente él iba a ir, pero pensó que yo no iba a ir. No iba a ir si yo no estaba allí. No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos. Pero vamos a tener que resolverlo porque demasiadas personas están muriendo. Bien, lamento haberme alargado un poco con esta introducción, pero es para que tengamos ya dado el contexto y entremos un poco en lo que es el análisis. Diana, te pregunto, en tu opinión, este encuentro que hemos presenciado hoy en Turquía entre rusos y ucranianos acerca el final de esta guerra. Esta reunión tenía quizás más expectativa que la que ocurrió en el mismo lugar en marzo del 2022, cuando apenas se estaba cumpliendo un mes del inicio de esta invasión. Porque ha llegado y ha escalado a tal punto este conflicto que esa paz le urge al mundo entero. Sin embargo, hemos visto que cuando las dos partes envían delegatarios que no tienen poder de decisión inmediato, que son mensajeros, que son personas que están en un nivel medio de mando, pues es un poco seguir girando un poco en círculo sin que se tome realmente una decisión. ¿Qué pueden hacer las personas que están sentadas? Tomar nota, llevar los rusos a Putin, el break de lo que se ha hecho, los ucranianos a Zelensky y seguir en esta un poco toma de pelo, por decirlo de alguna manera, frente al mundo. Ahí no sabemos qué juego o qué acuerdo haya entre Putin y Donald Trump, si realmente Putin quería ir y, como dice Trump, finalmente cambió la decisión porque sabía que Trump no podía acudir. Pero lo cierto es que no se ha dado un paso adelante, claramente. No se puede decir tampoco que es un paso atrás, es decir, que estaremos peor. Sencillamente es que ni se avanza ni se va hacia atrás. Queda exactamente en el mismo nivel, pero nos deja la sensación a nivel mundial de todos los espectadores, de todas las personas que estamos pendientes de una paz, pues que realmente esto está lejos de tener una solución. Bien, para dar la vuelta aquí al estudio, Alejandra, te pregunto si estás de acuerdo con lo que señala Diana. Sí, definitivamente. Me parece interesante igual pensar si era factible o no factible que Putin asistiera cuando no hay ningún acuerdo. Porque a veces las negociaciones de tregua, sobre todo a ese nivel, me refiero entre mandatario y mandatario, digo adversarios, por lo general requiere un nivel de acuerdo previo. Eso no había ocurrido. Entonces, ¿qué esperábamos? Que fuera Putin, por ejemplo,
a esta cita y convenciera verbalmente en una habitación a Zelensky, yo la verdad eso lo veo más como una opción que no iba a darse en los hechos, y sí creo que hay de parte de Zelensky una idea de mostrar que Rusia no está dispuesto a negociar. Me parece que ese es la intención específica de Zelensky y de las potencias europeas, más que el hecho de que se presentara Putin. Y mostrarle particularmente a quién, Alejandra, solo para dejar claro este punto de tu idea, que Putin no está dispuesto a negociar. Bueno, a Estados Unidos. Entonces, la discusión es si la estrategia es destinada a que Putin se presente o a negociar con Rusia o a Estados Unidos para que se vuelque en favor de Europa y Ucrania. Pues precisamente la reacción estadounidense no habría, digamos, respondido a las aspiraciones que, según la hipótesis que nos plantea Alejandra, habrían tenido los ucranianos y los europeos, ¿no? de tensar un poco la cuerda de Estados Unidos y llevarlos a su terreno, sino que parece que el Kremlin ha respondido favorablemente a esta petición, ¿no? de Estados Unidos de un encuentro cara a cara Putin-Trump, pero ha señalado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que hay que trabajar todavía mucho antes de que se dé este encuentro. Les traslado a nuestros invitados desde España. Francisco, ¿estás de acuerdo con Alejandra en que esto habría sido un movimiento que ha salido mal por parte de los europeos y de Volodymyr Zelensky al de citar a Putin en Estambul? Estoy de acuerdo con las dos, pero claro, ¿qué nos esperábamos? Hay que tener en cuenta una cosa, que por utilizar un símil futbolístico, a Zelensky se la pusieron votando. Es decir, cuando el señor Putin echó el órdago de decir que había que reunirse y había que ver, pues evidentemente él aprovechó la jugada. Yo intuía, es decir, el lenguaje diplomático es muy complicado y yo intuía que efectivamente esto no iba a servir absolutamente para nada. Ni va a servir para nada porque, en primer lugar, no creo yo en que Zelensky esté dispuesto a ceder territorios, que es una de las primeras exigencias que le plantea a Estados Unidos cuando lo humilló directamente en la Casa Blanca. Es decir, no creo que esté dispuesto a ceder ni un solo centímetro de su territorio para darle la razón en este caso a Putin. Y luego, en este caso, la palabrería que tienen Putin y Trump, pues evidentemente son dos machos alfa que están intentando hacer ver al mundo que son los que más mandan, los más listos, los más inteligentes y evidentemente los que tienen la sartén por el mango. A mí me resulta patético cuando dice, por ejemplo, Trump, que a ver si se ponen de acuerdo porque van muchos muertos. Me parece que se le ha olvidado Gaza también a este buen hombre, cuya zona del mundo está siendo masacrada, con armas en gran medida de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, llama la atención, ¿no?, esta alarma que expresa repetidamente Donald Trump por los muertos en Ucrania y el silencio que, bueno, en cierto modo este viernes quizás ha roto un poco respecto a los palestinos en Gaza. Entraremos más adelante en esta cuestión, pero Guillermo, quería saber tu opinión como experto en estrategia militar. Respecto a la diferencia en la relación de fuerzas entre Moscú y Kiev en estos momentos, respecto a cuando se rompieron los diálogos que mencionaba Diana, que empezaron al inicio de la guerra, ¿no?, para terminar por la vía diplomática el conflicto cuando había durado de momento menos de un mes. Sí, en las negociaciones de Estambul del año 2022 básicamente se estaba intentando acordar la rendición de Ucrania porque, según las filtraciones a prensa de los documentos de trabajo de esas reuniones, pues establecía que el ejército ucraniano solamente debería tener un tamaño de poco más de 80.000 soldados, cuando en la actualidad tiene más de 700.000, ¿no? De ahí que esté pudiendo enfrentarse al ejército ruso, ¿no? Y también límites en el alcance de sus armas de largo alcance, de 40 kilómetros, también que no podían formar parte de la OTAN, pero las cuestiones militares eran lo esencial, ¿no? Y básicamente era un tratado de rendición para Ucrania, ¿no? Desde un punto de vista geopolítico, evidentemente Ucrania ha podido aguantar hasta ahora el envite militar y estar en una suerte de equilibrio, con una ligera desventaja por parte de Ucrania respecto a Rusia, pero muy ligera. Todavía pueden aguantar el frente, incluso podrían aguantar un tiempo sin ayuda americana, porque actualmente
Actualmente los combates transcurren básicamente a través de drones, artillería guiada, no hace falta tanto sistemas de armas tradicionales como carros de combate, aviación, etcétera. Y por tanto, es decir, Putin en estos momentos también estamos viendo una quiebra de la gran estrategia de Putin, por un lado de derrotar militarmente Ucrania y por otro lado la estrategia de Trump, que llegó con la esperanza de tratar de hacer un Nixon inverso, de resolver los problemas en Europa, básicamente pacificar la guerra de Ucrania para reconducirse al Pacífico. Desde un punto de vista de lo que es ideal para Estados Unidos, así deberían ser las cosas, pero en la práctica eso no se puede aplicar tan fácilmente porque, como os comentaba, desde un punto de vista militar, Ucrania, dado el gran tamaño de su ejército y de una industria militar que puede suministrar enormes cantidades de drones, pues puede aguantar el envite. Y por tanto, tanto la estrategia de Trump como la de Putin, pues vemos que chocan, ¿no?, con la realidad y estamos en el punto muerto actual. Guillermo, precisamente hablas de que el ejército ucraniano puede aguantar y de que habría fracasado la estrategia rusa de una victoria militar sobre Ucrania, pero te pregunto si Ucrania puede pensar en una victoria militar. O sea, si este objetivo o este horizonte está ahora de alguna manera más lejano o más cercano que al inicio de la guerra, cuando decidieron romper las negociaciones. No pueden destruir al ejército ruso, no pueden lograr una gran victoria de rodear a la masa de maniobra rusa, destruirla y echarla dentro del territorio ucraniano que ahora mismo controla Rusia. Digamos que la estrategia militar ucraniana es una estrategia de desgaste y de tratar de aguantar, ¿no?, digamos, de vencer, básicamente no siendo derrotados, ¿no? No puede lograr una victoria militar tradicional, pero si la guerra de desgaste puede durar durante muchos años y la ayuda económica y militar sigue fluyendo desde Occidente y países aliados hacia Ucrania, pues también podrían aguantar indefinidamente, porque el coste humano de esta guerra, aunque es elevado, a pesar de ser una guerra de alta intensidad, no causa tantos muertos como las guerras de alta intensidad de hace varias décadas, como podría ser la guerra de Yom Kippur, la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, que eran, requerían sacrificios humanos muy superiores, ¿no? Aquí estamos viendo que, aunque el factor humano sigue siendo esencial, pues los ejércitos son relativamente reducidos, ¿no? No es tan grande como podría pensarse un ejército como el ruso, que tiene en estos momentos 600.000 soldados combatiendo en Ucrania aproximadamente, ¿no? Por tanto, es decir, sí. No, concluye la idea, concluye, Guillermo, solo era para hacer una repregunta. Sí, no, vale, iba a rematar básicamente que es una estrategia de desgaste y mientras la ayuda financiera y militar siga viniendo de Occidente, pueden aguantar durante unos años Ucrania. Y Alejandra, para ir concluyendo con este tema, no sé qué opinas sobre también cuánto puede aguantar Rusia esta guerra también en un punto muerto, con pocos avances, pocos retrocesos, y en este contexto, ¿cómo se entiende que Vladimir Putin sea quien haya lanzado esta idea de retomar las conversaciones directas en Turquía, precisamente? Es que yo creo que en particular difiere un poco porque creo que Rusia en este momento sí se encuentra con una ventaja relativa. En términos militares, en parte, aunque uno puede ver más bien un estancamiento, pero teniendo en cuenta el apoyo de Estados Unidos actual de Trump precisamente, creo que podríamos decir que está en una ventaja y quien tiene ventaja impone las condiciones. Por eso se entiende un poco mejor que no haya ido a la reunión, a una eventual reunión con Zelensky, siendo que no había ningún acuerdo y Zelensky no quiere ceder en absolutamente nada. Pero bueno, esto, repito, es relativo porque está en duda el tema del armamento, si va a seguir o no, de Estados Unidos. Trump, que apoya las condiciones principales de Rusia. Y por otro lado está solamente Europa Occidental, que de alguna manera es un apoyo que todavía sigue siendo débil, lo que tiene Zelensky. Precisamente para concluir este tema con la mirada puesta en Europa Occidental, quien es quien está apoyando ahora mismo incondicionalmente a Zelensky, mientras la administración estadounidense va dando ciertos movimientos de péndulo, los europeos amenazan con nuevas sanciones a Moscú. La pregunta es, ¿qué tan eficaz pueden ser nuevas sanciones, seguir con la misma línea que durante 3 años no ha hecho que el Kremlin detuviera, ¿no?, la invasión rusa? Francisco, ¿cuál es tu opinión?
Mi opinión es que no va a servir absolutamente nada porque Putin ya se encarga directamente de buscar nuevos mercados y evidentemente obviar o pasar de las sanciones que le puede imponer el mundo occidental. Es decir, la situación no va a variar en absoluto porque se le apliquen más sanciones. Como estamos viendo, no sirven absolutamente para nada. Y yo no sé cuál será el camino que tendrán que seguir esas sanciones, porque luego además lo hemos visto recientemente también con el interés de Europa de facilitar la ayuda militar, en este caso satelital, a Zelensky y compañía. Pero Putin busca nuevos mercados. Hemos visto también en las últimas semanas cómo ha visitado China, cómo se está acercando mucho después de años de complicada relación en este caso al país asiático, y evidentemente no creo que tenga muchísimos problemas, y una sanción yo creo que le puede perjudicar más la situación interna del propio país, aunque independientemente ahora ya no hay unas madres que vayan a buscar a sus hijos como se hizo con la guerra de Afganistán. Le puede perjudicar más la situación interna que realmente lo que le puede amenazar el exterior del mundo, o el mundo exterior, en este caso con sanciones. Bueno, pues veremos si de algún modo, si las sanciones, digamos que no tienen efecto o tienen algún efecto. Ahora, Laura, nuestra productora, me estaba recordando que esta semana le han impuesto los líderes occidentales sanciones sobre la flota con la que supuestamente Rusia exporta petróleo, ¿no?, de forma camuflada. Veremos si esto tiene algún efecto o si, por el contrario, una eventual reunión con Donald Trump hace mover un poco estas condiciones ahora mismo irreconciliables entre Kiev y Moscú. Les quería proponer seguir analizando lo que ha sido esta semana de Donald Trump, algo que viene ocurriendo en este programa desde que regresó a la Casa Blanca en enero, pero es que precisamente estos días ha tenido lugar su primera gira internacional de este segundo mandato, en la que ha visitado las monarquías del Golfo, con un interés sobre todo en promover las relaciones y las inversiones económicas de estos países en Estados Unidos. Pero les propongo que nos fijemos en cuestiones políticas que no han estado, como decíamos, en el centro de lo que era la agenda oficial, pero que han tenido sin lugar a duda relevancia. Empecemos hablando de por qué el presidente estadounidense no ha visitado Israel. Y Francisco, ya que lo sacabas a colación, cómo tiene en cierta manera olvidada la franja de Gaza cuando habla de los muertos, ¿no?, de las víctimas de las guerras en el mundo. Este viernes precisamente Donald Trump ha señalado que hay mucha gente muriendo de hambre en la franja de Gaza. ¿Está, en cierto modo, dejando un poco de lado a Benjamin Netanyahu, a su gobierno? ¿Cuál es la postura de Donald Trump respecto a Israel en este momento? Lo ha dicho el compañero anteriormente, es decir, Trump tiene bastante interés o mucho interés en potenciar sus relaciones Asia-Pacífico con Asia-Pacífico, y entonces obviamente lo que le interesa fundamentalmente es pacificar Oriente Medio. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues evidentemente no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que se han enfriado en cierta medida las relaciones con Benjamin Netanyahu, porque quiere una pacificación seria dentro de la zona. No sé a costa de qué, porque evidentemente si también se trata de montar un resort en Gaza, pero seguir matando gente, bueno, pues la cosa puede ser bastante complicada. No se nos puede olvidar que llevamos, no sé si son más de 60.000 muertos. Son datos que da el Ministerio de Salud palestino, pero hay otras organizaciones que hablan de hasta 187.000. En cualquier caso, como digo, Trump quiere la zona tranquila, quiere que se acabe la tensión. Entonces, evidentemente, lo que tampoco le interesa es participar de esta orgía sangrienta que es la Franja de Gaza en estos momentos, con tantos miles de muertos, 17.000 niños, 10.000 mujeres. Y si me permitís que acerque el ascua a nuestra sardina, más de 200 periodistas también muertos. La prensa sigue sin poder entrar. Estados Unidos sigue suministrando armas, aun a pesar de que no ha ido a Israel. Pero también lo que tenía que marcar era un poco de distancia, en este caso con otros países árabes, aun a pesar de que las relaciones con Arabia Saudí, etcétera, son ahora espectacularmente buenas. Diana, ¿estás de acuerdo con este análisis? Sí, Rosa, realmente es
Sin embargo, creo que es lamentable que el presidente, sabiendo que todos los ojos en este momento están sobre su gira, sobre su agenda, sobre lo que él dice, ha hecho una retórica en uno de sus discursos de los grandes éxitos que ha tenido Estados Unidos y ha puesto como ejemplo Irak, Afganistán, cómo invadieron y cómo lograron restaurar nuevamente paz en estas regiones, pero no ha hecho referencia a realmente qué tiene planeado o qué hoja de ruta puede seguir Estados Unidos, que es determinante en encontrar la guerra en Gaza. Por supuesto que a Estados Unidos, como dice nuestro colega, le interesa tener una región en paz porque sin lugar a dudas también ha quedado claro estos días que sus inversionistas están en la región, que lo que le interesa es a futuro el mercado. Vemos que ha salido con varios acuerdos millonarios, 400.000 millones de dólares que le van a dar en los próximos 2 años, pues ha salido airoso, pero se le ha olvidado la parte humana y se le ha olvidado que es un costo muy grande y que no va a lograr este objetivo de seguir siendo sus aliados estrellas ahora si no se fija en esas cifras que acaba de nombrar nuestro compañero desde España, tantos muertos y no referirse a la situación, no hacer un llamado a que estos lugares donde estuvo en Riad también hagan igual algo por la paz, pues me parece que es lamentable. Sin embargo, no es de extrañar de un personaje como Trump. Alejandra, te pregunto si Donald Trump puede mantener esta fuerte alianza con Arabia Saudita al tiempo que mantiene un apoyo incondicional. Esta ha sido la línea de Estados Unidos históricamente con Israel. Y si va a seguir intentando esta normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que estaba a punto de darse antes de los ataques de Hamás de 2023. Claro, en el mandato pasado. Sí, es perfectamente compatible una relación con la otra, digo, con Arabia Saudita y con Israel. Pero sí es verdad es que se ha visto un cierto enfriamiento en los últimos días, últimas semanas con respecto a Israel, sobre todo no tanto por Gaza, sino también desde que Trump se ha visto dispuesto o se ha expresado dispuesto a negociar con Irán. Y la verdad es que en la disposición de la administración Trump de negociar con Irán y de llegar a un acuerdo también ha sido un punto de quiebre, si se quiere, parcial, porque sabemos que la asociación entre Estados Unidos e Israel siempre hemos visto alguna dificultad, pero siempre termina siendo muy estratégica, ¿no? Pero bueno, retomo lo que dicen mis colegas, el tema de la inversión ha sido, si se quiere, la vedette de esta gira, pero sobre todo también digamos, este giro en relación a que Trump va en su primera visita a los países del Golfo y no, por ejemplo, a Europa, que ha sido siempre, o no siempre, pero bueno, en las últimas 2 mandatos, sobre todo de Obama y de Biden, han sido muy importantes y han sido el destino principal de las primeras giras de los presidentes norteamericanos. Y bien, para, digamos que volver a centrarnos un momento en la situación en la Franja de Gaza, Guillermo, quisiera saber también desde el punto de vista militar si el ejército israelí está en capacidad de anexar parte del territorio, como señaló el Gabinete de Seguridad, después del parte del territorio de la Franja de Gaza, después de 1 año y medio ya de invasión, de ofensiva, en la que, si bien hemos visto cómo el enclave está completamente devastado, no parece que hayan ganado la guerra jamás. Sí, esto depende también de cómo se define a victoria militar. Como comentábamos antes, la victoria militar de Ucrania contra Rusia pues puede tener diferentes definiciones y, digamos, durante la primera fase de la guerra de Gaza, que tenían otro jefe de Estado Mayor, la victoria contra Hamás no era eliminar completamente a la milicia, sino destruirla militarmente, pero no todos sus efectivos humanos. Y de ahí que hicieran pequeñas operaciones de búsqueda y destrucción de manera independiente en diferentes sectores de la franja, no simultáneamente, sino que iban zona por zona, la iban limpiando
tratar de hacer un cerco total, y entonces, pero eso fue una estrategia deliberada. Tenía la contrapartida que no destruían completamente los cuadros de Hamas. De hecho, se reconoce que Hamas ha logrado reconstituir sus filas, no en cuanto a potencia de fuego, pero sí en cuanto al número de militantes. En la nueva fase, que tienen un nuevo jefe de Estado Mayor, y también por imperativos políticos del gabinete de Netanyahu, que necesita extender la guerra para que no se adelanten elecciones, porque si no hay guerra, entonces la parte más ultraderechista de su gobierno pues dejaría de apoyarlo en el Parlamento y se tendrían que convocar elecciones. Eso implicaría, con el nuevo jefe de Estado Mayor y los nuevos imperativos políticos de Netanyahu, como bien me decías, ocupar la franja de Gaza, pero para eso requeriría movilizar a un gran segmento de los reservistas israelíes, y muchos de estos reservistas están en contra de esa guerra. Entonces podría desencadenar una crisis política interna israelí muy grave. Si se moviliza a esos reservistas, sí podrían ocuparla, pero políticamente no se atreven a llamarlos a todos porque eso podría desencadenar una crisis política. Por tanto, es posible que desde un punto de vista político la ocupación total de Gaza no sea viable. Pero eso está en discusión todavía. Claro. Pues bueno, seguiremos sin lugar a dudas lo que vaya sucediendo en Israel y los territorios palestinos. Muy rápidamente, porque la verdad nos hemos quedado sin tiempo, pero no quisiera pasar por alto el hecho de que Donald Trump se encontró en Arabia Saudita con Ahmed al-Shara, quien es el presidente de facto de Siria y sobre quien hasta hace poco pesaba una recompensa de $10 millones por parte de Estados Unidos, y a quien Donald Trump dio la mano, ¿no?, horas después de anunciar el levantamiento de todas las sanciones que pesaban sobre Siria, impuestas, eso sí, durante la época de Bashar al-Assad. Muy rápidamente, Francisco, ¿cómo entiendes este giro, digamos, en la política estadounidense? Lamentablemente tenemos poco tiempo para pocas palabras. Hay dos aspectos fundamentales. Uno, extender los acuerdos de Abraham, es decir, seguir acordando con países árabes algún tipo de acuerdos o de relaciones para tranquilizar, en este caso, la zona. Y luego, por otra parte, también buscar nuevos mercados para sus empresas. En este caso, claro, con el levantamiento de las sanciones que ha propuesto, en este caso para Siria, le va a permitir a ese país, pues evidentemente, reconstruirse. ¿Quién va a participar en la reconstrucción? Pues es una pregunta muy interesante. Pues es una pregunta muy interesante que vamos a tener la respuesta en los próximos meses, sin lugar a dudas. Francisco, Guillermo, les agradezco muchísimo su participación aquí en Una Semana en el Mundo de France 24. Han sido todas aportaciones muy interesantes. Espero volver a contar con ustedes en una próxima ocasión. Por suerte o por desgracia, vamos a tener oportunidad para seguir de cerca estos temas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Me quedo con Alejandra y con Diana en el estudio para comentar muy rápidamente un par de temas que han tenido relación con América Latina. En primer lugar, como decíamos al inicio de este programa, la CELAC y China han estrechado lazos con esta visita que en un principio era de nivel ministerial, pero a la que acudieron los jefes de Estado de Brasil, Chile y Colombia. ¿Cómo leen este acercamiento entre América Latina y China? Pues es un juego de interés, obviamente. Pretenden, digamos, sacar un poco de la ecuación el protagonismo de los Estados Unidos. Lo decían, por ejemplo, en el caso de Colombia, los empresarios muy preocupados en las últimas horas. Lo que está haciendo el presidente Petro al firmar estos acuerdos, al acercarse a China, es también provocar un poco a quien ha sido su socio más importante desde décadas, que es los Estados Unidos. Y China también se está, de alguna manera, apropiando de algunas amistades o intereses que antes veía lejanos y que ahora le parece supremamente atractivo, como es el caso de los países de América Latina, que justamente ven que están en desacuerdo por el tema de todos los aranceles y todo lo que se ha venido en los últimos meses con Trump, y aprovecha llegando como una posibilidad, presentándose como un redentor económico o una primera mano que se les puede presentar ante situaciones tan complejas en el sector económico que se vive en este momento de este lado del mundo, en América Latina. Y este giro que señala Diana, ¿no?, de dar la espalda o de poder enfadar al socio estratégico tradicional de Colombia, como es Estados Unidos, puede estar motivado por el hecho de que Donald Trump tampoco está mostrando gran lealtad a los socios históricos de Estados Unidos.
Bueno, en realidad es una pregunta interesante. Yo no creo que sea un desafío a Estados Unidos por parte de los países sudamericanos el hecho de hacer pactos con Beijing. De hecho, en realidad viajaron algunos presidentes progresistas como Petro, como Boric, pero fijémonos que en realidad hay una relación muy directa con más países de América Latina. Entonces, yo no creo que sea inapropiado, sino que es inevitable. Es inevitable la relación con China y creo que ha superado justamente las amenazas de Estados Unidos. La verdad es que, por ejemplo, Colombia ha tenido ya un enfrentamiento que terminó bien, por algo mucho menor que la ruta de la seda, vamos a decirlo. Entonces, bueno, no sabemos cómo va a seguir esta novela, pero la verdad es que hay una cuestión estratégica que es la relación con la segunda potencia del mundo. ¿Trump podrá evitar finalmente que esta relación se fortalezca? Yo creería que no. Y parece que, de hecho, lo que ha propiciado que esta relación se fortalezca no solo entre China y América Latina, sino entre China y gran parte del mundo es la guerra arancelaria que él mismo declaró y que, sin embargo, ahora mismo está en una pausa, por lo menos temporal. Bien, como decíamos al inicio de este programa, y así lo vamos a terminar, los presidentes de Brasil, de Chile y de Colombia regresaron después de China a América Latina, en particular a Uruguay, para dar su último adiós a Pepe Mujica, quien, ya lo saben, fue el presidente de Uruguay, una persona respetada y admirada alrededor del mundo por gente de opiniones y ideologías muy distintas, pero sobre todo, ¿no?, por la consecuencia que había quizás entre su forma, ¿no?, de ver el mundo y su forma de vivirlo. No sé si para cerrar este programa quieren dar unas 2 palabras de recuerdo a Pepe Mujica. Bueno, el Tupamaro de Uruguay, Pepe Mujica, creo que fue una persona que se hizo notar siempre desde el diálogo. Fue una persona que logró además concertar diferentes puntos de vista en torno a él, que atendía a las personas de izquierda, de derecha, de centro, que para todos tenía una palabra, que evitaba juzgar, dando su opinión, pero a la vez era muy firme. Siento que es una persona cuyas reflexiones le harán falta a este continente, sobre todo en el momento que estamos atravesando, le hará falta al mundo, pero creo que enseñó que se puede diferenciar entre el populismo y el honestamente ser una persona de pueblo que puede dirigir un país, y lo demostró con su manera siempre de vivir, con su austeridad, pero aún así sin querer que esta fuera el protagonista, sino sus ideales. Así que creo que será una persona que ya hace falta. Alejandra. Sí, en mi caso, la verdad, no tiendo mucho a usar las categorías como populismo, pero sí veo a Mujica como una persona muy conectada con su pueblo, un líder humanista, coincido con muchas de las características que planteó mi colega. La pregunta podríamos llegar a hacer es si el liderazgo de Mujica es un liderazgo del siglo XX o del siglo XXI, teniendo en cuenta la actualidad. Bueno, pues con esta pregunta para nuestra audiencia, para que reflexionen, les invitamos a esta reflexión lanzada por nuestra jefa de redacción. Cerramos este programa. Muchísimas gracias nuevamente, Diana, Alejandra, por haber aceptado la invitación de Una Semana en el Mundo. Como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo de producción de invitados y equipo técnico que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos.